Bienvenidos de vuelta, camaradas, a Battleforge Legends, el lugar donde la historia no solo se cuenta, sino que se vive con cada aliento, cada intriga, cada gota de sangre. Si buscas relatos bélicos áridos, llenos de fechas y cifras, este no es tu canal. Pero si quieres entrar en el búnker subterráneo junto a Churchill, sentarte a la mesa de vodka con Stalin, o ponerte detrás de Hitler en el momento exacto en que toma la decisión que cambiará el siglo, entonces, felicidades, has llegado a casa. Hoy abriremos juntos uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, la feroz guerra psicológica entre cuatro hombres que entre 1940 y 1941 tuvieron en sus manos el destino de toda la humanidad. El instante en que el mundo realmente colgaba del dedo traidor de la traición. 6 de julio de 1940. Berlín brilla bajo las luces. Adolf Hitler aparece en el balcón de la Cancillería del Reich. Millones de personas gritan su nombre como si fuera un dios de la guerra invencible. El mariscal de campo Keitel se arrodilla y lo llama el mayor señor de la guerra de la historia. Al mismo tiempo, en la lejana Moscú, Joseph Stalin, aquel a quien Hitler juró exterminar hasta el último hombre, envía el telegrama de felicitación más cálido. En Londres, Winston Churchill está solo en su búnker de guerra, sorbiendo whisky y gruñendo con su puro. En la Casa Blanca, Franklin Roosevelt mantiene su aparente indiferencia. Europa vuelve a pelearse que se maten entre ellos. Solo 12 meses después, todo dará un vuelco completo. El que brindaba se convertirá en enemigo mortal. El aislado liderará la mayor alianza de la historia, y un pacto firmado con sangre y sonrisas falsas desencadenará la campaña militar más grande, más sangrienta, y que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Esto no es una historia de tanques, aviones o cañones. Esta es la historia de cuatro egos colosales, miedos aún más grandes, y un talento para el engaño simplemente aterrador. Una guerra librada en telegramas secretos, apretones de manos helados, sonrisas falsas y noches en vela de sospecha atroz. Preparaos, abrochaos los cinturones. Battleforge Legends os llevará desde el Berlín radiante de julio de 1940 hasta los campos nevados y ensangrentados del 22 de junio de 1941. El día en que los cuatro señores de la guerra finalmente se arrancaron las máscaras de aliados y se lanzaron unos contra otros como bestias heridas. Comencemos. Todo empezó por una obsesión compartida, el miedo a la puñalada por la espalda. Adolf Hitler nunca olvidó la lección de la Primera Guerra Mundial. El Reich nunca volvería a caer en una guerra en dos frentes. Si quería tragarse Polonia de un solo bocado, tenía que asegurarse de que el gigante del Este se quedara quieto. Y Joseph Stalin, aunque se proclamara comunista internacional, entendía mejor que nadie una verdad pragmática. El enemigo de mi enemigo a veces es un aliado temporal. Stalin había leído Mein Kampf hace mucho y se sabía de memoria el pasaje donde Hitler llama a los bolcheviques escoria judía manchada de sangre. Sabía que Hitler lo odiaba hasta los huesos. Pero también sabía algo más importante. En el verano de 1939, Hitler estaba desesperado. Inglaterra y Francia acababan de firmar la garantía militar a Polonia. El tiempo de Hitler se medía en semanas. Así que Ribbentrop, ministro de Exteriores alemán, recibió orden de volar de urgencia a Moscú la noche del 23 de agosto de 1939. En pocas horas, las dos ideologías más enemigas del planeta se sentaron a la misma mesa. Stalin vestía su sencillo uniforme militar, fumaba su pipa de tabaco fuerte y sonreía con frialdad. Ribbentrop lucía frac negro y la cruz gamada brillando en la solapa. Brindaron con champán francés, el mismo que ambos prohibían en sus países por la amistad germano-soviética. Hay un detalle casi de humor negro al estrechar la mano de Stalin. Hitler ordenó a Ribbentrop que palpase disimuladamente las orejas del georgiano
para comprobar si eran pegadas judías o separadas arias. Stalin lo sabía, pero sonrió de oreja a oreja. Ambos entendían que era puro teatro temporal, pero actuaron con auténtica profesionalidad. Junto al pacto público de no agresión, había un protocolo secreto que repartía Polonia y le daba a Stalin carta blanca en los países bálticos y Besarabia. Cuando extendieron el mapa, Stalin en persona tomó un lápiz rojo, redrabó las fronteras y silbaba alegremente. Ribbentrop contó después que nunca había visto a nadie dibujar fronteras con la misma despreocupación que un niño pinta un dibujo. Hitler regresó a Berlín llamando al pacto una bomba de relojería dentro de la alianza anglo-francesa. Goebbels escribió en su diario: «El Führer no ha parado de reír en todo el día». Stalin organizó una gran fiesta en el Kremlin y brindó 3 veces por la salud del camarada Adolf Hitler. Pero cuando los invitados se fueron, dijo a sus íntimos con desprecio: «Hitler cree que me ha engañado. Ya veremos quién entierra a quién». En el fondo, Stalin admiraba en secreto a Hitler. Le impresionó especialmente la noche de los cuchillos largos de 1934. Le dijo a Molotov: «Ese tipo sí que sabe limpiar la casa». Ambos eran asesinos en serie profesionales. Para Hitler, matar era purificación racial. Para Stalin, defensa de clase. Pero el fin era el mismo: el Estado por encima de todo el individuo, nada la familia un estorbo. Se miraban como en un espejo, horror y admiración a la vez. Y así, en una sola noche de verano de 1939, los dos mayores monstruos del siglo XX se abrazaron temporalmente para despedazar juntos a Polonia y preparar el siguiente acto. El pacto nazi-soviético no fue solo un papel. Fue el disparo de salida de la guerra psicológica más larga, cruel y sangrienta de la historia. 1 de septiembre de 1939, 4:45 de la mañana. 62 divisiones alemanas cruzan simultáneamente la frontera polaca. Nace el verdadero Blitzkrieg. Los Panzer avanzan a toda velocidad. Los Stuka aúllan como demonios. La artillería no para ni un segundo. En 72 horas, la aviación polaca es prácticamente aniquilada en tierra. Stalin sigue cada hora desde el Kremlin. No se sorprende. Todo estaba calculado desde la noche del pacto. Exactamente 17 días después, cuando los alemanes ya han avanzado más de lo previsto, el Ejército Rojo cruza tranquilamente desde el este con 600.000 hombres tanques anticuados y banderas rojas ondeando. La prensa soviética lo llama Campaña de Liberación de los Hermanos de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental. En realidad, es la ocupación acordada con Hitler. Polonia es cortada en dos como una presa dividida entre dos depredadores. En el lado alemán, los Einsatzgruppen comienzan a operar. En pocas semanas, más de 60.000 polacos, intelectuales, sacerdotes, oficiales judíos, son fusilados o enviados a los primeros campos. Es la primera vez que Hitler ordena directamente matanzas masivas organizadas. Himmler diría después: «El Führer quería ver si éramos lo bastante duros. Y lo demostramos». En el lado soviético, el NKVD no se queda atrás. Primavera de 1940, más de 22.000 oficiales e intelectuales polacos son llevados a los bosques de Katyn, Kharkov, Kalinin y otros lugares. Vendados, manos atadas a la espalda, un tiro en la nuca con pistolas Walter PPK alemanas, el arma favorita del NKVD. Stalin firmó personalmente la orden 350, aplicar la pena máxima, fusilamiento. Cuando Beria informó a Stalin, solo preguntó: «¿Y los cuerpos?».
Enterrados, camarada Stalin. Bien, ya no existe Polonia. Hitler sigue los informes del Este con satisfacción mal disimulada. El 1 de octubre de 1939, Goebbels anota: el Führer sigue convencido de que puede colaborar a largo plazo con Stalin. Los rusos están cumpliendo su parte. Stalin se ríe con sorna. Para él, la guerra europea es la oportunidad de oro para debilitar al mismo tiempo al capitalismo y al fascismo. Dice al Politburó que se destrocen entre ellos. Cuando estén exhaustos, nosotros saldremos como únicos vencedores. Mientras tanto, en Londres, Churchill acaba de ser nombrado primer lord del almirantazgo. Golpea la mesa en la reunión del gabinete. Hitler y Stalin se están repartiendo Europa como dos ladrones. No podemos quedarnos mirando. Pero por entonces Inglaterra está sola. América sigue neutral. Y el continente europeo se hunde en sangre y fuego. Polonia no fue solo la primera víctima. Me fue el primer laboratorio de las dos máquinas de matar más modernas del siglo XX. Y el olor a sangre de aquellos bosques polacos perseguirá a la humanidad durante décadas. Con Polonia en el bolsillo, Stalin no se detiene. Necesita una almohada bien gruesa antes de que llegue la verdadera tormenta. Otoño de 1939. Verano de 1940. Los tres pequeños países bálticos son tragados uno tras otro. Primero acuerdos de asistencia militar, luego invitación al Ejército Rojo a instalarse, finalmente elecciones falsas con el 99,9% de votos voluntarios para unirse a la URSS. Lituania. Letonia y Estonia desaparecen del mapa en meses. Stalin firma el decreto, riendo. Ahora nuestras fronteras se han alejado 300 kilómetros hacia el oeste. Pero quiere más. 30 de noviembre de 1939, ordena atacar Finlandia, solo para alejar la frontera de Leningrado unos kilómetros. Cree que será un paseo 1 millón de soldados del Ejército Rojo, 3.000 tanques contra un país con 300.000 hombres y unas decenas de tanques viejos. Resultado: catástrofe. Los finlandeses vestidos de blanco esquiando como fantasmas destrozan columnas soviéticas con cócteles Molotov y fusiles anticarro en caminos estrechos. En 105 días de guerra de invierno, el Ejército Rojo pierde 126.875 muertos y más de 200.000 heridos o congelados. Stalin enloquece, culpa a los saboteadores, es decir, a los buenos generales que él mismo eliminó en las purgas de 1937-1938. Al comisario de defensa Voroshilov le rompe un jarrón en la cabeza en plena reunión. Berlín observa y se parte de risa. Goebbels, 15 de marzo de 1940. Los rusos son aún más débiles de lo que pensábamos. No saben luchar en guerra moderna. Noticia excelente para el futuro. Stalin sabe que acaba de mostrar al mundo su punto débil mortal, pero se consuela. Al menos tenemos nueva zona tampón, y Hitler está ocupado en el oeste. En efecto, mayo de 1940, Hitler lanza el ataque relámpago por las Ardenas. En solo 6 semanas, Francia se arrodilla. El ejército británico huye despavorido en Dunkerque. Churchill se convierte en primer ministro y ruge por radio: lucharemos en las playas. Nunca nos rendiremos. Stalin recibe la noticia de la caída de Francia en su dacha la noche del 17 de junio de 1940. Guarda silencio mucho rato y luego suelta una larga retahíla de maldiciones en georgiano. Por primera vez, siente el verdadero poder de la Wehrmacht y la debilidad de su propio Ejército Rojo que él mismo acababa de exponer en Finlandia. Tiene zona tampón.
Pero el precio es que ahora todo el mundo sabe, el oso ruso es enorme pero lento de pies y con las garras cortadas por su propio dueño. Junio de 1940. Francia se ha rendido, Inglaterra está sola. Churchill comprende que si Stalin sigue creyendo en la amistad germano-soviética, Inglaterra morirá. Decide jugárselo todo, envía una carta manuscrita directamente a Stalin, sin pasar por embajada ni diplomáticos, a través de la red de espionaje. 25 de junio de 1940. La carta llega al Kremlin en sobrelacrado con cera roja. Churchill escribe breve y cortante como una navaja: Hitler no se detendrá en el Canal de la Mancha. Tras tragarse Europa Occidental, se volverá al este. Esa es su naturaleza. Tenemos un enemigo común. Despierta antes de que sea tarde. Stalin la lee, fuma una pipa entera en silencio. Luego llama a Molotov y ordena fotografíen el texto íntegro y envíenlo inmediatamente a Schulenburg, embajador alemán en Moscú. Decidle que seguimos siendo buenos amigos y que no nos dejaremos provocar por Inglaterra. Solo 48 horas después, la copia está sobre la mesa de Hitler en el Berghof. Hitler la lee, sonríe con desdén y subraya en rojo la última frase de Churchill. A partir de ahí, en su cabeza, comienza a funcionar una perfecta máquina calculadora de conspiraciones. Churchill no se rinde porque aún tiene esperanza en Stalin. Si elimino a Stalin del tablero, Inglaterra se arrodillará de inmediato. 31 de julio de 1940. Berghof. Hitler reúne a Halder, Brauchitsch, Keitel y unos pocos generales de máxima confianza. Ambiente sofocante. Hitler se planta delante del mapa de Europa y señala la URSS. Tenemos que acabar con Rusia en una sola campaña relámpago. Cuando la Unión Soviética esté aplastada, Inglaterra perderá toda esperanza. América tampoco se atreverá a meterse en Europa. Halder anota taquigráficamente: el Führer ha decidido destruir la URSS para obligar a Inglaterra a rendirse. Nadie se atreve a discutir. El plan aún es embrionario, pero la semilla está plantada. Al mismo tiempo, en Moscú, Stalin sigue confiado en exceso. Le dice a Zhdanov: Hitler no es estúpido. Acaba de terminar con Francia, necesita paz para digerir el botín. No será tan idiota de abrir un segundo frente. Incluso ordena aumentar las exportaciones de petróleo, grano y manganeso a Alemania según el pacto. Los trenes salen con más puntualidad que en tiempos de paz. Stalin no sabe que su lealtad exagerada no hace más que reforzar la teoría conspirativa de Hitler. Stalin intenta tranquilizarme para apuñalarme después. La semilla de la sospecha ya ha germinado. En pocas semanas crecerá hasta convertirse en el árbol llamado Barbarroja. 12 de noviembre de 1940. El tren blindado que trae a Vyacheslav Molotov llega a la estación Anhalter de Berlín entre espesa niebla. Hitler sale personalmente a recibirlo. Algo rarísimo. Quiere usar sonrisas y vino para arrastrar a la URSS a una alianza contra Inglaterra y repartirse el mundo. Por la tarde, en la sala de la Cancillería del Reich, Hitler despliega un mapamundi y habla entusiasmado. El Imperio Británico se derrumba. Repartámoslo. Alemania toma el continente europeo, la Unión Soviética, la India y el Golfo Pérsico, Japón, el Lejano Oriente. Un eje, Berlín-Moscú-Tokio, dominará el siglo. Molotov permanece tieso, rostro inexpresivo, asiente apenas. Y empieza a preguntar con voz monótona y letal: ¿qué hacen las tropas alemanas en Finlandia? ¿Qué hacen en Rumanía? ¿Qué hacen en Bulgaria?
¿Y por qué protegen los estrechos daneses? Hitler intenta sonreír, explica que son medidas defensivas. Molotov repite exactamente la misma pregunta. Así durante 4 horas. Ribbentrop cuenta que la cara de Hitler pasó del rojo al morado. Por la noche, en el refugio antiaéreo mientras caen bombas sobre Berlín, Molotov sigue preguntando lo mismo sobre Finlandia con las explosiones retumbando encima. Hitler no duerme esa noche. Camina de un lado a otro, golpea la mesa. Stalin ha mostrado sus cartas. Quieren todo el Balcán y los estrechos. Nunca serán aliados de verdad. Solo 35 días después, el 18 de diciembre de 1940, a las 15:30, Hitler firma la directiva Führer No. 21, nombre en clave, Fall Barbarossa. 9 páginas que comienzan con una frase gélida. Las fuerzas armadas alemanas deben estar preparadas para aplastar a la Rusia soviética en una campaña relámpago antes de que termine la guerra con Inglaterra. Objetivo: terminar antes del invierno de 1941. Fecha prevista: 15 de mayo de 1941. Fuerzas: 3 millones de soldados alemanes, los aliados: 3.600 tanques, 4.300 aviones. Hitler dice a sus generales: solo hay que dar una patada a la puerta y todo el edificio podrido se derrumbará. Al mismo tiempo, en Moscú, Stalin recibe el informe de la visita. Se ríe con sorna. Molotov lo hizo bien. Hitler no se atreverá a atacar ahora. Todavía está ocupado con Inglaterra. Ordena duplicar las entregas de petróleo y grano a Alemania en 1941, como para demostrar que sigue siendo el mejor amigo. No sabe que la ligera patada que acaba de dar a la puerta ha puesto al animal del otro lado en modo berserker. De enero a junio de 1941, los servicios de inteligencia soviéticos envían más de 100 avisos precisos, día y hora, del ataque inminente. Richard Sorge, desde Tokio Barbarroja, comienza el 22 de junio. La Red Lucy en Suiza envía el despliegue completo de los 3 grupos de ejércitos alemanes. Incluso un sargento alemán desertor, el 21 de junio, grita a los oficiales del NKVD: «Mañana atacamos». Stalin tacha todo en rojo. Provocación angloamericana. Agente doble, no me hagan perder el sueño con estas tonterías. Está convencido de que Hitler no puede ser tan estúpido como para abrir 2 frentes a la vez. Se compara con él. Yo calculo cada detalle. Él es solo un soñador ideológico. No atacará sin haber terminado con Inglaterra. Abril de 1941 firma el pacto de neutralidad con Japón para cubrir su flanco este. La noche de la firma se emborracha y grita abrazando al general japonés delante de la prensa: ahora Alemania y la Unión Soviética serán amigas para siempre. Hitler recibe la noticia y solo sonríe con frialdad. 10 de mayo de 1941. Rudolf Hess despega por su cuenta hacia Escocia. Stalin concluye inmediatamente. Churchill y Hitler están negociando una paz separada para atacar juntos a Rusia. A partir de ahí, todas las advertencias británicas van directas a la papelera con su puño y letra: posible truco del Intelligence Service. Noche del 13 de junio de 1941, la agencia TASS publica un comunicado oficial. Los rumores de un ataque alemán son propaganda hostil. Las relaciones germano-soviéticas siguen siendo excelentes. Hitler lo lee en el Wolfschanze y llora de risa. Al mismo tiempo, Stalin prohíbe responder a provocaciones en la frontera, prohíbe movilizar reservas, prohíbe construir fortificaciones profundas.
Los ejércitos fronterizos quedan desplegados en línea, la munición guardada bajo llave, los aviones alineados ala con ala en los aeródromos como patos esperando el cuchillo. Noche del 21 de junio de 1941. Stalin trabaja hasta las 2 de la madrugada. Cuando Zhukov llama diciendo que otro desertor alemán confirma ataque al amanecer, Stalin solo responde que disparen unas salvas de advertencia y ya. Hitler no permitirá esto. 3 horas después, 3,8 millones de soldados alemanes, 3.600 tanques y 4.300 aviones cruzan la frontera en un frente de 3.000 kilómetros. Stalin aún duerme en su dacha. La ilusión de 6 meses termina con el estruendo de los cañones. 3:40 de la madrugada, 22 de junio de 1941. El cielo del oeste soviético se ilumina con el fuego simultáneo de 7.000 cañones. 8 millones de soldados alemanes y aliados, divididos en 3 gigantescas puntas de lanza, cruzan la frontera como una marea de acero. Grupo de ejércitos norte hacia Leningrado centro, hacia Moscú sur, hacia Kiev y Crimea. Sobre sus cabezas, 2.700 aviones de la Luftwaffe convierten cientos de aeródromos soviéticos en cementerios de metal en solo 4 horas. Más de 1.200 aviones del Ejército Rojo son destruidos en tierra, la mayoría sin despegar. En la dacha de Kuntsevo, Stalin sigue durmiendo. A las 7:15 Zhukov lo despierta en la tercera llamada. La voz de Zhukov tiembla. «Camarada Stalin, nos están atacando en todo el frente». Stalin guarda silencio casi 1 minuto, el silencio más largo de su vida. Luego solo pregunta: «¿Estás seguro de que no es una provocación local?» Zhukov casi grita al auricular: «Millones de soldados avanzan, camarada secretario general». Stalin regresa al Kremlin al mediodía pálido como un cadáver. Se encierra en su despacho y no ve a nadie durante 36 horas. Los miembros del Politburó esperan fuera como niños abandonados. Beria temblando le pregunta a Molotov: «Si no vuelve, ¿quién dirigirá esto?» El 23 de junio aparece con los ojos inyectados en sangre y voz ronca. Convoca reunión urgente y pronuncia la frase histórica: «Ha ocurrido una gran catástrofe. Hemos perdido casi toda la aviación y las fuerzas fronterizas. Lenin nos dejó un gran estado y nosotros lo hemos jodido todo». En los primeros 10 días, el Ejército Rojo pierde 600.000 prisioneros, 4.000 tanques, 8.000 cañones. Los ejércitos fronterizos se deshacen como papel mojado. El general Pavlov, jefe del Frente Oeste, es detenido el 4 de julio y fusilado el 22 de julio junto a decenas de generales más. Stalin ordena: quien retroceda, fusilarlo en el acto. Quien se rinda, fusilar a toda su familia. El 3 de julio de 1941, el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, escribe en su diario con arrogancia: «La campaña está ganada en lo esencial. La Rusia soviética es solo cuestión de tiempo, quizá no más de 2 semanas». Hitler se siente extrañamente aliviado. Dice a su secretario: «Acabo de librarme de la mayor carga espiritual de mi vida. Ahora he vuelto a ser yo mismo, destruir el bolchevismo y conseguir espacio vital para el pueblo alemán». Pero Stalin no se derrumba. Tras 10 días de parálisis, el monstruo de acero que lleva dentro despierta. El 3 de julio pronuncia su primer discurso radiofónico con voz ronca y a veces entrecortada: «Hermanos y amigos míos, ha comenzado la gran guerra patria». A partir de ese día ya no será camarada Stalin. Se convertirá en el padre de los pueblos para cientos de millones dispuestos a morir por él. El 22 de junio de 1941 no fue solo el día en que Alemania atacó.
Fue el día en que los dos mayores monstruos del siglo XX se arrancaron las máscaras y se lanzaron a una lucha a muerte que duraría 1418 días y noches. Y también el día en que la historia del mundo tomó un rumbo sin retorno. La guerra psicológica que duró desde la noche del 23 de agosto de 1939 hasta la mañana del 22 de junio de 1941 terminó con un resultado que nadie esperaba. Stalin perdió estrepitosamente la partida del engaño. Se creía un maestro del ajedrez, pero se sentó a la mesa con un loco dispuesto a volcar el tablero en cualquier momento. Más de 100 advertencias fueron a la papelera. Millones de soldados fronterizos quedaron maniatados por su propia orden de no provocar y 27 millones de soviéticos pagaron al final el precio de 6 meses de ilusión de un solo hombre. Pero precisamente por perder tan pronto y tan dolorosamente, Stalin aprendió la lección grabada a fuego desde entonces: nunca volvería a confiar en nadie, ni siquiera en los aliados. A partir del 22 de junio de 1941, se convirtió en una bestia herida de verdad, más cruel, más paranoica y más eficaz que nunca. El precio de 27 millones de vidas lo transformó de estafador en el único superviviente que seguía en pie cuando cayó el telón. Hitler ganó de forma absoluta la guerra psicológica, pero perdió la guerra entera y todo su imperio. Consiguió que Stalin se quedara quieto en el momento exacto, abrió el frente este cuando Inglaterra estaba más débil y América aún no había entrado. Pero esa victoria psicológica tan grande lo cegó. Creyó que bastaba con dar una patada a la puerta para que toda la URSS se derrumbara, así que no preparó abrigos de invierno, ni combustible para el frío, ni plan B. El 22 de junio de 1941 firmó su propia sentencia de muerte por exceso de confianza en que había leído perfectamente a Stalin. Churchill fue el único que jugó bien sus cartas de principio a fin. Sabía que no podía solo, así que estaba dispuesto a escribir de puño y letra, incluso al mismísimo diablo, para ganar tiempo. Stalin lo despreció, Roosevelt fue lento, pero al final su paciencia y visión lejana lo convirtieron del aislado en el hombre que lideró la mayor alianza de la historia. Roosevelt jugó desde fuera del tablero y ganó el premio gordo. Mantuvo a América neutral el tiempo justo para no entrar demasiado pronto, y entró cuando todo estaba listo. Resultado: la vieja Europa convertida en cenizas y Estados Unidos pasando de país endeudado a superpotencia intacta. El legado final de esta guerra psicológica no está en Berlín ni en Moscú, sino en el mapa mundial de 1945. Los antiguos imperios europeos se derrumbaron por completo. El poder pasó de Londres, París, Berlín a Washington y Moscú. Dos superpotencias ideológicamente opuestas se miraron sobre las cenizas de Europa con la misma pistola con la que juntos habían matado a Hitler. La guerra psicológica entre los cuatro señores de la guerra terminó quedando solo dos supervivientes, uno que casi muere engañado y otro que nunca se sentó realmente a la misma mesa. Y ellos seguirían engañándose durante 45 años más en otra guerra sin grandes disparos, pero fría hasta los huesos. Ese, camaradas, es el verdadero precio de las sonrisas falsas, los apretones de manos helados y los telegramas de felicitación entre los dos mayores monstruos del siglo XX. La guerra psicológica de 1939-1941 no terminó con los cañones del 22 de junio, sino con una verdad helada. En el mundo de los señores de la guerra, la confianza es el lujo más mortal. Hitler acertó al no confiar en nadie, pero confió en su propia arrogancia. Stalin se equivocó al confiar en Hitler, pero desde el día de la traición nunca volvió a confiar, y eso le permitió sobrevivir. Churchill y Roosevelt solo necesitaron vivir un poco más que los demás y cambiaron el mapa del mundo para siempre. La Europa de los gloriosos imperios no murió por tanques ni bombas, sino porque cuatro cabezas mataron entre ellas el concepto mismo de aliado. Ese juego nunca terminó realmente. Solo se trasladó de las salas del Kremlin a la línea roja de la Casa Blanca y duró 45 años más de Guerra Fría. Camaradas, si sentís que el corazón os late más rápido con estas historias, no perdáis ni un segundo más. Suscribíos ya.
A Battleforge Legends activad la campanita y preparaos para la siguiente serie. La historia aún tiene mucha sangre sin secar y la viviremos juntos gota a gota. Nos vemos en el campo de batalla.